Lo bueno, que los patitos vamos a ir un poco lo más rápido posible para ver cómo fue un poquito el después del 7 de octubre. No es algo buscado, porque por alguna razón, respecto de esos periódicos que hemos ido transitando desde el día 11 al 19 y que luego hemos retomado en esta coda parte final con ese periódico del 1 de octubre, y aquí tenemos el diario El País del jueves 11 de octubre de 2001. Y dado que lo tenemos, pues bueno, vamos a echar un vistazo acerca de lo que se decía ya, inmersos dentro de la batalla. Aquí, refugiados afganos pro-talibán corren hacia miembros de la prensa internacional en el pueblo Yarro, a 40 kilómetros de la ciudad pakistaní de Quetta. Los talibán levantan las restricciones a Bin Laden en otro desafío a Washington. Los países islámicos piden a Estados Unidos que limite sus ataques a Afganistán. Los bombarderos, que ayer continuaron, han causado cerca de 80 víctimas mortales. Y aquí nos encontramos con algo que anuncié que iba a acabar llegando. Digo, anuncié en tanto que a los que escribieron de ese 11 al 19, pues evidentemente no tenían constancia de que en algún momento del futuro iba a pasar el tema del Antrax. Y aquí viene. El brote de Antrax detectado en Florida procede de un viejo laboratorio del estado de Iowa. Bush publica una nueva lista con los 22 terroristas más buscados y peligrosos por el FBI. Los 57 países de la Conferencia Islámica reunidos ayer en el Emirato de Qatar consideraron que las operaciones militares de represalia contra Afganistán deben limitarse a los autores de los atentados terroristas del 11 de septiembre de Nueva York y Washington. Los países islámicos que condenaron firmemente las acciones suicidas que costaron la vida a 6.000 personas, enviaron otros dos mensajes: que los bombardeos no afecten a civiles inocentes y que ninguna otra nación árabe o islámica sea atacada con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Los ministros de Exteriores de los 57 países reunidos de forma extraordinaria tras la situación creada por los atentados de hace un mes denunciaron cualquier intento de llegar a liar el Islam con el terrorismo. Mientras tanto, el gobierno afgano de los talibán desafió ayer de nuevo a la coalición antiterrorista internacional y levantó las restricciones de movimientos sobre Osama Bin Laden. Kabul dio luz verde al multimillonario saudí para llevar a cabo la yihad, guerra santa contra Estados Unidos. En Afganistán, después de 4 días seguidos de bombardeos, las víctimas mortales ascienden ayer a 76 y los heridos a centenar, según el gobierno talibán. El presidente de Estados Unidos, George Walker Bush, confirmó que los ataques habían causado más de 60 muertos, mientras el Pentágono aprueba la próxima fase de operaciones, que será realizada por helicópteros e incursiones terrestres. A pesar de que Estados Unidos asegura haber neutralizado las defensas antiaéreas de los talibán, Kabul desmiente haber perdido el control de su espacio aéreo. Se aparece en la costa de Castillo en una avioneta con 8 norteamericanos, un aerotaxi de la compañía Flightline que cubría un trayecto Barcelona-Orán, Argelia. Viajaban 8 empresarios norteamericanos y 2 tripulantes españoles. Desapareció ayer cuando sobrevolaba la costa de Castellón. Las investigaciones apuntan a un accidente, por lo que se descarta una posible acción terrorista. La zona del Levante español se vio afectada ayer por un temporal de lluvia y vientos que alcanzaron los 120 km por hora. Por esa razón, la avioneta solicitó a las 10:41 cambiar de ruta para aterrizar en Valencia. Un minuto después, el radar perdió el contacto con el aparato cuando este sobrevolaba las islas Columbretes. Socialistas y populares anunciaron la ruptura de su pacto de gobierno en San Sebastián. Chirac gozará de inmunidad penal y no será juzgado por casos de corrupción mientras sea presidente de Francia. Ramallo devuelve unos 1,6 millones de regalos y admite que su hija es socia de Camacho. La cúpula militar de la lucha antiterrorista como labor prioritaria de las Fuerzas Armadas. El Nobel de Economía para Stiglitz, Spence y Akerlof. Aquí es cuando logró Stiglitz su premio Nobel. Qué momento para hacerlo.
Los yihad, los talibán, perdón, los yihad no sé nada. Los talibán lanzan la yihad de Bin Laden. Los bombarderos han dejado 76 muertos, un centenar de heridos, según el régimen de Kabul. Aquí nos encontramos con un nuevo gráfico respecto de esas operaciones. Aquí nos encontramos con el mar, pero está muy lejos el mar de Afganistán, que es una tierra sin acceso a ese ámbito marítimo, pero sí el ámbito terrestre. Y como golpear. La Casa Blanca cree que los discursos de Bin Laden ocultan mensajes y piden a las televisiones su censura. Eso, censura al malvado Bin Laden. Pero luego, cuando la Casa Blanca le vino bien, el discurso aquel en el que supuestamente pedía el voto para mi candidato John Kerry en las elecciones de 2004, ese sí lo emitieron. Resulta ciertamente curioso. Estados Unidos prepara sus helicópteros para la próxima fase de la guerra en Afganistán. Kabul y Kandahar viven los ataques más duros desde el inicio de la operación militar. Llega el momento de los helicópteros y las incursiones terrestres, pero el arranque de la operación Libertad Duradera está resultando algo más difícil de lo que el Pentágono esperaba. Las fuerzas aéreas lanzaron ayer los ataques más duros hasta ahora sobre las dos mayores ciudades de Afganistán, Kabul y Kandahar, la intención de completar la destrucción de los sistemas antiaéreos de los talibán y allanar el terreno, los helicópteros y los comandos. La efectividad de los bombardeos parece inferior de lo anunciado el martes por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld. La CIA proporciona armas y dinero a la Alianza del Norte e intenta provocar deserciones entre los talibán. Bush estudia atacar bases en Indonesia y Filipinas. Los 22 terroristas más buscados por el FBI. De la parte de arriba vemos a Ayman al-Zawahiri, Abdul Rawan Yashin, Ibrahim Salih Muhammad al-Yaqub, Salih Ahmed Salim Sudan, Abdullah Ahmed Abdullah, Matif al-Ade, Musin Musa Miguel Atwaf, Imad Fein Mujillan, Ahmad Ibrahim al-Mugestli, Fehid Mohamed Ali Maslam, Fasul Abdullah Muhammad, Osama Bin Laden, Khalid Shaikh Mohammed, Ali Saed bin Ali El Ori, Ahmed Kalangalani, Mustafa Mohamed Fahim, Hassan Iz al-Din, Ali Atwa, Muhammad Atef, Anas al-Libi, Ahmed Mohamed Haned Ali, Abdel Hakim Hussein Mohamed al-Nasser. Que serían aquí todos los de esta bonita estampa. Esos serían los más buscados por el FBI. La Conferencia Islámica evita condenar a Estados Unidos, pero le pide contención. Los países musulmanes rechazan una nueva operación de castigo contra otro de sus miembros. Arafat culpa a Israel de la última escalada de violencia. Estados Unidos advierte a Irak contra cualquier ayuda al régimen talibán. El embajador de Estados Unidos ante la ONU visitó una misión iraquí para enviar un mensaje claro. Pakistán vive horas de alta tensión social y política tras los ataques. El presidente Musharraf asegura que la situación del país está bajo control. Pakistán está lleno de rumores. En Quetta, al sur del país, la población creyó ayer durante horas que se había producido una gran explosión en la cercana base aérea de Shamkhili. En realidad, fue un temblor de tierra de 3,8 grados a escala Richter. La anécdota revela el nivel de tensión política y social que ha provocado en este país el bombardeo por parte de Estados Unidos y Reino Unido en Afganistán. Los campesinos armados avanzan hacia el sur. La alianza contra los talibán recluta nuevos guerrilleros y asegura que el ataque a Kabul es ya inminente. Cosas que se decían en ese momento acerca del estado de la zona del conflicto.
El halcón implacable, enigmático Mullah Omar y espiritual de los talibán, es responsable del embrutecimiento de la tradición islámica. La élite talibán tiende a disfrazar el origen de sus miembros con títulos eclesiásticos. La legión extranjera de los talibán, 3.000 combatientes árabes. Londres no cree que la crisis se extienda a otros países. El director del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos valora la crisis. El director del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, John Chipman, aseguró ayer en Londres que el verdadero grado de fuerza de las protestas que se viven en estos días en los países musulmanes se conocerá mañana, viernes, en el tradicional día de la oración del Islam. Chipman afirmó que es improbable que la guerra contra Afganistán se extienda a otros países porque se difícilmente aceptado por otros aliados de Estados Unidos. Tony Blair arenga a las tropas. Francia acusa al Reino Unido de dar refugio al dinero de los terroristas. La organización de los terroristas usa la City londinense como lugar de emplazamiento de sus capitales y territorios de soberanía británica, Jersey, Guernsey, Gibraltar. Son verdaderas fábricas de blanqueo de dinero criminal, así lo cree el grupo antiblanqueo de la Asamblea Nacional Francesa, que publicó ayer un informe de 400 páginas al respecto. Un parlamentario socialista con fama de radical, Arnaud Montebourg, que ha actuado como potente, invitó al primer ministro británico, Tony Blair, que predica alrededor del mundo la buena nueva de la lucha contra el terrorismo, a que ponga orden en sus propios establos. El FBI investiga cómo el Anthrax llegó a Florida desde un laboratorio de Iowa. Un becario de origen vasco fue liberado tras haber sido detenido por sospechoso. El FBI ha encontrado una nueva pista sobre el brote de Anthrax en Florida y conduce hasta el laboratorio del estado de Iowa y al mismo tiempo ha liberado a un sospechoso, a un becario de origen vasco que trabajó en American Media, la empresa donde ha muerto una persona a causa de bacteria letal. Estudiante de periodismo Jordan Arismendi dijo ayer que se había asustado muchísimo al ver que me asociaban con terroristas, pero estoy feliz de que se haya aclarado todo. Eso es lo bueno de vivir en este país, que todo se averigua con rigor. Apedreado el periodista francés detenido por los talibán, Berlusconi rechaza todas las preguntas sobre el Islam. La OTAN centrará sus nuevos gastos militares en espionaje y comandos. La Unión Europea prohibirá el aterrizaje de aviones que incumplan las normas de seguridad. Jamás advierte a Arafat sobre el riesgo de una explosión de cólera popular. La policía palestina detiene a decenas de estudiantes integristas en Gaza. La policía palestina arrestó ayer a decenas de estudiantes universitarios integristas musulmanes por su supuesta vinculación con movilizaciones que desde hace 3 días están sucediendo en Gaza en apoyo de Bin Laden y contra los Estados Unidos. Jamás, la primera fuerza de oposición palestina, ha hecho llegar una seria advertencia a Yasser Arafat. La población está muy enfadada y le ha prevenido sobre los riesgos de una explosión de cólera popular. Las medidas de precaución efectuadas por la Autoridad Nacional Palestina no han logrado impedir que los estudiantes se echaran de nuevo a las calles. La policía italiana desarticula una red vinculada con Bin Laden. Es interesante estos prolegómenos a lo que 4 años después sucederá tras la evacuación unilateral de Israel respecto de Gaza. Guerra contra el terror. El gobierno español arremete contra la oposición que apoya a Estados Unidos. Piqué califica de lamentable al portavoz de CiU y Trillo acusa de desleal al PSOE. La comparecencia de los ministros de Exteriores Josep Piqué y Defensa Federico Trillo Figueroa ayer tarde en el Congreso no sirvió para conocer nuevos datos de la operación contra Afganistán o de la futura implicación española, pero tampoco para consolidar el consumo del consenso parlamentario sobre el conflicto. Al contrario, los ministros atacaron, a veces con virulencia, los partidos de la oposición que le apoyan en el fondo, aunque critiquen las formas.
Mario Soares, expresidente de Portugal, Sarón facilita el caldo de cultivo para el terrorismo fanático. Los atentados contra Estados Unidos proceden también de su arrogante política. 6 ministerios españoles preparan el bloqueo de dinero de los terroristas. El gobierno español crea una comisión para coordinar los cambios legislativos. Aznar debatirá sobre la crisis con Bush a finales de noviembre. Amnistía denuncia que España no ha donado aún fondos para ACNUR. Un plan Marshall para los árabes, dice Javier Valenzuela. Siria pide que la ONU se defina el concepto terrorismo. El embajador Wegbe apoya la coalición. Siria, con el apoyo tácito de Estados Unidos, es decir, sin su oposición y pese a las quejas de Israel, se convirtió el pasado lunes en el único país árabe presente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Damasco se ha mostrado a favor de una coalición internacional contra el terrorismo siempre y cuando se defina el concepto y no se incluya el caso palestino. Es decir, que exigen que nada de lo palestino sea terrorismo. Estoy muy contento y orgulloso de este logro. Hemos recabado un apoyo monetario de 160 votos a favor, entre ellos España, de los 177 países votantes. Este es un mensaje muy positivo hacia el mundo, dijo ayer a El País, el representante sirio ante la ONU, Mikhail Webe. El Consejo de Seguridad tiene 10 miembros no permanentes que se turnan cada 2 años. Siria no estaba presente en el organismo directivo de Naciones Unidas desde 1971. Ocupará su escaño a partir de enero. Ya antes de los atentados, Estados Unidos indicó a Damasco que no se opondría a su candidatura, al contrario de lo que hizo el año pasado con Sudán, consiguiendo entonces que fueran elegidas en su lugar las Islas Mauricio. Tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, dijo Wegbe. En el nuevo toma y daca, que supone conseguir el apoyo de nuevos aliados, Washington no ha indicado si borrará a Siria de la lista de estados que amparan el terrorismo. Como el resto de los países árabes, Siria tiene serias reservas sobre la coalición antiterrorista norteamericana. Necesitamos una definición de terrorismo. Es muy difícil luchar contra algo que no podemos concretar, por lo que es aún más necesaria una respuesta internacional que pase por la ONU, dice Wegbe. Los sirios quieren diferenciar el concepto de terrorismo del de lucha contra la ocupación, refiriéndose especialmente a los palestinos. Wegbe acogió con satisfacción, aunque con cierta sorpresa, el reciente anuncio de Washington a favor de la creación de un Estado palestino. En su carta al Consejo de Seguridad el pasado lunes, Estados Unidos manifestó que podría llevar a cabo ataques contra otros países. Por ahora, solo nos consta que sus operaciones están dirigidas hacia Afganistán, dice Wegbe. No creo que Washington pueda soportar varios frentes al mismo tiempo. Continuamos. Si el periódico lo permite. Testigos de la catástrofe en primera línea, los periodistas y fotógrafos que vivieron en directo el atentado de las Torres Gemelas recuerdan el trabajo que marcó sus vidas. Recordemos que estamos hablando de jueves 11 de octubre de 2001. Técnicamente estamos hablando de un mes exacto después del 11 de septiembre. El máximo tribunal francés garantiza la inmunidad del presidente Chirac como presidente, lo que culminará en 2007. Después de el siguiente mandato, que a la vez se ha cortado de 7 años a 5, pues será de 2002 a 2007. Decisión judicial impide procesar al líder golista mientras sea jefe de Estado. Alemania reabre el debate sobre los fondos regionales en la Unión Europea. Las FARC retienen a 500 personas durante 2 días en una carretera. Intelectuales disidentes boicotean las elecciones en Nicaragua. 3 antiguos sandinistas rechazan la candidatura de Daniel Ortega. Es interesante. Los intelectuales sandinistas disidentes Sergio Ramírez, la comandante Yoconda Belli y Ernesto Cardenal anunciaron ayer que no votarán en las próximas elecciones presidenciales porque consideran que la democracia se encuentra secuestrada en Nicaragua. Los 3 achacan esta situación al caudillismo del presidente Arnoldo Alemán y al
candidato sandinista Daniel Ortega. Los escritores Ramírez y Belli y el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal han suscrito una declaración en este sentido. Creen que con un supuesto pacto secreto entre Alemán y Ortega se ha cercenado la pluralidad de opciones políticas, obligando a muchos a escoger lo que consideran un mal menor o abstenerse de ejercer el voto. No podemos votar por lo irresponsable de este golpe de mano contra el futuro de democracia y las opciones cívicas en nuestro país, agregó. No podemos votar, añaden, ni por Enrique Bolaños, como vicepresidente, ha sido corresponsable de todos los abusos cometidos por el gobierno actual, ni por Daniel Ortega, quien, en su ambición de recuperar el poder, no ha respetado los principios democráticos. Ambos representan el pasado, subrayan los firmantes. Los tres intelectuales insisten en que Nicaragua necesita una renovación moral que pasa por enterrar la corrupción y necesita gobernantes que tengan compasión por los pobres y necesitados, convertidos hoy en carne de cañón electoral. Señalan que la perspectiva democrática de Nicaragua no se cierra en las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 4 de noviembre. Por último, expresan que, mientras tanto, no podemos renunciar a nuestra conciencia crítica y por respeto a la democracia no votaremos mientras no recuperemos la plena libertad de elegir. El submarino nuclear Kursk llega remolcado a un puerto del Ártico. Interesante. Los especialistas deberán desmontar los 22 misiles de crucero que llevaba el sumergible. Después de 2 días de travesía en la barcaza Giant 4, bajo la cual es remolcado el submarino nuclear Kursk, llegó ayer a Roslyakova, los alrededores de la base naval de Murmansk. El sumergible fue izado el pasado lunes desde el fondo de mar Barents, donde yacía a 108 metros de profundidad. Esto también es caso de estudio. Cómo fue fracasado completamente el Estado ruso y Vladimir Putin en el caso del Kursk. Seguramente merezca una revisión porque estamos hablando de que el tema del Kursk no es en 2001, fue en el año 2000. Y más de un año después es cuando logran recuperar el pecio. Pero eso es harina de otro costal. Sería muy largo. Opinión, merece un gran debate y moderación islámica. Esto, el editorial del País. Joseph Stiglitz, que acaba de ganar el Premio Nobel de Economía en ese momento, Estados Unidos no puede tomar ya decisiones unilaterales. Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001. Nombre de Dios, Rafael Argullol, religión y política en Estados Unidos. Y luego vamos a España, País Vasco, la situación en el País Vasco, grave crisis, deja al borde de la ruptura, pacto entre el PP y el PSE. El alcalde Don Elorza da un ultimátum a los populares para que respalden los presupuestos. El PSOE culpa a Arenas de la crisis y de poner en riesgo otros pactos. Aznar rechaza definitivamente la comisión de alto nivel para la mejora del autogobierno vasco. Nueva carta de Posada a Cena Ruzabeitia sitúa las relaciones al borde de la ruptura. Los miembros de la cúpula de ETA condenados por ordenar el cobro del impuesto revolucionario. La cúpula militar ve en la lucha antiterrorista una misión prioritaria de las Fuerzas Armadas. Defensa admite que solo tendrá 85.000 soldados profesionales. El consejero superior afirma que planteó la investigación Gescartera y otros dos lo niegan. La comisión indaga que la agencia tributaria detuvo la inspección fiscal. Dos bandos enfrentados por información privilegiada. Rato comprueba con un certificado que no intervino en el crédito a Muimo. Cosas de esa investigación. Caso Gescartera. Ramallo admite que su hija es socia de Camacho y devuelve 1,6 millones por regalos de Gescartera. CNMV no pidió información a la Caixa antes de la intervención. El gobierno de Extremadura retira las ayudas a Manos Unidas. Beiras proclama que llega al cambio a Galicia. El líder del BNG basó su optimismo en la ligera subida que le otorga la encuesta del CIS. El PSDG dice que primero hay que jubilar a Fraga y luego tal vez hablar de pactos.
Aznar duda de la autoridad de Zapatero por la crisis de pactos de altos cargos y en San Sebastián, el presidente le dice que le da igual que González critique el uso que él hace de la Constitución. Fraga plagió un libro de dos diplomáticos en 1965. El PP mantendrá la mayoría absoluta pese a que perderá escaños. Encuesta del CIS en Galicia, que daba Galicia, el PP 49,7%, escaños entre 39 y 71. Y 41. Ya he dicho 71. Si son total 75, ¿cómo va a ser 71? Entre 39 y 41. 18 y 20 el BNG y 15 y 17 el PSDG. Con lo cual ahí es altamente probable que sucediera lo que acabó sucediendo. Desapareció el aerotaxi con 8 empresarios americanos que volaban de Barcelona a Argenia. Mortalidad del tráfico subió un 0,7 en 2000 por siniestros urbanos. Continuidad del PP. Aznar pedirá hoy a Chirac y Jospin más apoyo en la lucha contra ETA. Intentará desbloquear el conflicto sobre las eléctricas. Detenido el ex jefe de extranjería navarro por legalización irregular de prostitutas. Roldán deduce que Corcuera y Barronueva autorizaron sobresueldos. Los cheques de la Moncloa. Andalucía reduce un 60% la venta de 2 fármacos al exigir el visado de las recetas. Ahí entraríamos en sociedad. Nobel de Química premia un método de creación de moléculas. El plan andaluz de dispensación de heroína pagará a los toxicómanos. Enfermera británica pide a los jueces que la dejen morir dignamente. Seguimos con el PP acelera el trámite de la ley universitaria y veta todas las comparecencias. Grupo Prisa reestructura sus unidades de negocio. El Constitucional dice que los pescadores del Palmar discriminan a las mujeres. País Vasco, Sanidad permitirá acudir a otro centro si la espera para operarse es excesiva. Y Tueta anuncia una ley universitaria propia, acorde a la identidad vasca. Rector de la Universidad del País Vasco pierde a su mano derecha 4 meses después de la crisis. Museo de Bellas Artes renovará cada año la propuesta de su colección. Luego nos encontramos con... Sanidad permitirá operarse, como decíamos, el tema en otro centro si supera un plazo determinado en lista de espera. Educación buscará un pacto escolar político. El PNV bilbaíno critica que el gobierno central deje sin efecto la norma sobre antenas. Este es un tema curioso. La Cámara Navarra apoya que se subvencione la píldora del día después. Ciberpaís, nuevas tecnologías para una guerra nueva. Ahí estaríamos con elementos que serían interesantes. Preocupación por la seguridad. Estados Unidos lleva a retirar información de la red. Estados Unidos prueba las primeras versiones del cibersoldado del siglo XXI. El ataque de 11 de septiembre obliga a reformar los sistemas de defensa aérea. El láser y el GPS ponen los ojos de las bombas inteligentes. Lucha contra el terrorismo, crisis bélica, refuerza el sistema de telefonía universal Iridium. Los juegos de acción incorporan al personaje de Bin Laden. La oferta de bacterias por internet alienta una alarma de un ataque biológico. Estaban on fire con los titulares sensacionalistas, aunque pudiera parecer lo contrario. Aramburu gana en Euskadi de literatura, en castellano con los ojos vacíos. Y cultura, pues aquí nos encontraremos con un poquito de cultura, con espectáculos. El Lille que empataría con el Depor. Sufrida victoria 2-0 del Barça contra el Olympique de Lyon. Y bueno, pues ahí en buena medida nos encontraríamos con
Bueno, pues en buena medida solamente quedaría esta situación en la parte de atrás. Con esta situación de Al Jazeera gana la guerra informativa, el canal de televisión árabe acaba como la supremacía de la CNN, que la habría logrado 10 años antes con la guerra del Golfo. Lo cual ciertamente daba una idea, esa clave del éxito es la libertad de expresión con la que trabajamos, afirma la jefa de redacción. Y bueno, pues ciertamente este 11 de septiembre más un mes, es decir, el 11 de octubre, cubre ese espacio en el que ha pasado un mes, desde el 11 de septiembre, y ya han sucedido unos días respecto del ataque occidental de Estados Unidos del día 7 de octubre respecto de Afganistán. Pero bueno, de la guerra de Afganistán sería algo aparte porque como terminó el 15 de agosto de 2021, en fin, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpian.